Hace unos días, una paciente de 52 años entró a mi consultorio y antes de sentarse me dijo algo que me estremeció. Nilda, cuando me miro al espejo ya no me reconozco. No es solo el paso del tiempo, es como si hubiera desaparecido la mujer que fui. Se sentó frente a mí, vestida con ropa que claramente no era suya, con un estilo que no le pertenecía. Y en sus ojos vi algo que he visto miles de veces en mi práctica terapéutica, la pérdida de identidad disfrazada de envejecimiento. Y entonces comprendí algo profundo. No estamos envejeciendo por los años que pasan, sino por los errores invisibles que cometemos cada día al vestirnos, al mirarnos, al relacionarnos con nuestra propia imagen. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que parecen florecer con la edad mientras otras se marchitan antes de tiempo? ¿Por qué algunas mujeres de 60 años irradian una vitalidad magnética mientras otras de 40 parecen haber renunciado a sí mismas? La respuesta no está en la genética, ni en cremas costosas, ni en cirugías. Está en algo mucho más profundo, en la relación psicológica que establecemos con nuestra imagen y en los mensajes inconscientes que nos enviamos a través de nuestras elecciones de estilo. Soy Nilda Chiaraviglio, psicoanalista, y después de más de 4 décadas trabajando con mujeres en procesos de transformación personal, he descubierto que existe un vínculo íntimo y poderoso entre cómo nos vestimos y cómo nos sentimos con nosotras mismas. Y al final de este video voy a compartir contigo el principio terapéutico más transformador que he desarrollado en mi carrera, una revelación que ha cambiado la vida de cientos de mis pacientes y que te permitirá reconectarte con tu esencia más auténtica sin importar tu edad. Pero para llegar allí, necesito que emprendas conmigo un viaje por los 7 errores psicológicos más devastadores que cometemos con nuestro estilo. Errores que no solo nos envejecen físicamente, sino que erosionan nuestra identidad. Permíteme comenzar con el primer error, el más profundo y el más doloroso de todos. Primer error, la renuncia a la feminidad como mecanismo de defensa inconsciente. En mi consultorio, este patrón emerge constantemente con una claridad desgarradora. Mujeres que en algún momento de su vida, generalmente después de una traición, un duelo, una decepción profunda o simplemente el agotamiento de los roles múltiples que nos impone la sociedad, deciden inconscientemente que ser atractivas, que ser femeninas, que expresar su sensualidad es peligroso. Y entonces comienzan a vestirse como si quisieran desaparecer. Recuerdo a Mercedes, una arquitecta brillante de 47 años que llegó a mí devastada por un divorcio. Durante nuestra primera sesión me llamó la atención su forma de vestir, todo en tonos grises y negros, ropa holgada sin forma, 0 accesorios, el cabello recogido en una cola severa. Cuando le pregunté cuándo había sido la última vez que se había puesto un vestido, un color vibrante o unos aretes que le gustaran, me miró desconcertada y me dijo: «Nilda, eso ya no es para mí, ya pasó mi tiempo». Tenía 47 años. Lo que Mercedes no comprendía es que su estilo no era una elección estética, sino un síntoma. Su ropa era una armadura psicológica, una forma de decirle al mundo: no me mires, no me desees, no me lastimes de nuevo. Pero al construir esa armadura, también se estaba construyendo una prisión, porque cuando renunciamos a nuestra feminidad como mecanismo de defensa, no estamos protegiéndonos del mundo exterior, estamos cortando nuestra conexión con nuestra propia vitalidad. La feminidad no es vanidad, no es superficialidad, no es complacer la mirada masculina. La feminidad es una energía psíquica profunda, es la conexión con nuestra creatividad, con nuestra sensualidad, con nuestra capacidad de fluir y de expresarnos. Y cuando la reprimimos a través de la ropa, cuando nos vestimos para desaparecer, estamos enviándole a nuestro inconsciente un mensaje devastador. Ya no merezco ser vista, ya no merezco existir plenamente. Y créeme, el inconsciente escucha
y responde. Responde con cansancio, con depresión, con la sensación de estar envejeciendo aceleradamente, porque en el fondo lo que estamos haciendo es matar una parte esencial de nosotras mismas. Segundo error, el uniforme de la invisibilidad emocional. Este error está íntimamente relacionado con el primero, pero tiene una dimensión particular. Es la tendencia a vestirnos todos los días exactamente igual, con el mismo tipo de ropa, los mismos colores neutros, el mismo peinado, como si fuéramos empleadas de una oficina corporativa donde la individualidad está prohibida. En mi práctica he observado que este patrón aparece especialmente en mujeres que han dedicado décadas enteras al cuidado de otros, madres que se perdieron en la maternidad, hijas que cuidaron a padres enfermos, esposas que se diluyeron en sus matrimonios. Estas mujeres, sin darse cuenta, adoptan lo que yo llamo el uniforme de la renuncia. Jeans, remera básica, zapatillas cómodas, día tras día, año tras año, hasta que su armario se convierte en un mausoleo de su identidad perdida. Clara era una de estas mujeres, profesora de primaria, madre de 3 hijos ya adultos. Llegó a terapia a los 55 años con una crisis existencial profunda. «Me siento vieja, Nilda», me dijo. «Siento que mi vida ya pasó». Cuando exploramos juntas su rutina diaria, descubrimos que hacía más de 15 años que no se compraba ropa que realmente le gustara. Su armario estaba lleno de prendas prácticas, cómodas, funcionales, pero ninguna la hacía sentir bella, ninguna la hacía sentir viva. Le propuse un experimento terapéutico. Durante un mes tenía que usar cada día algo diferente, un color distinto, un accesorio que llamara su atención, algo que rompiera su uniforme de invisibilidad. Al principio, la resistencia fue enorme. ¿Para qué?, me preguntaba. ¿Quién me va a mirar? ¿A quién le importa? Pero no se trataba de que otros la miraran, se trataba de que ella se mirara a sí misma. Al final del mes, Clara llegó a la sesión con un vestido color terracota, aretes largos de plata y una sonrisa que no le había visto antes. «Algo cambió, Nilda», me dijo. «No sé qué, pero algo cambió». Lo que había cambiado era simple y profundo. Había comenzado a reconectarse consigo misma. Cada mañana, al elegir conscientemente qué ponerse, al preguntarse qué quiero expresar hoy, cómo me quiero sentir, estaba recuperando su agencia, su capacidad de decisión, su derecho a existir como individuo único y no como una función social. El uniforme de la invisibilidad nos envejece porque nos borra, nos convierte en sombras de nosotras mismas, y el alma no puede florecer en las sombras. Tercer error, el terror al color como represión de la vitalidad. Este es uno de los errores más sutiles y más reveladores. En mis años de práctica he notado un patrón consistente. A medida que las mujeres envejecen, sus armarios se vuelven más oscuros, más neutros, más monocromáticos, negro, gris, beige, blanco, como si el paso del tiempo exigiera que nos vistamos para un funeral perpetuo, el funeral de nuestra propia juventud. Pero aquí hay algo fascinante desde el punto de vista psicoanalítico. El color es expresión emocional pura. Los colores vibrantes, los tonos cálidos, los matices brillantes son manifestaciones de alegría, de pasión, de vitalidad. Cuando sistemáticamente eliminamos el color de nuestra vestimenta, estamos reprimiendo inconscientemente nuestra vida emocional. Trabajé con una paciente llamada Beatriz, una contadora de 60 años que durante toda su vida adulta había usado exclusivamente ropa negra, gris y blanca. «Es elegante», me decía, «es sofisticado». Pero cuando profundizamos en su historia, descubrimos que la paleta monocromática había comenzado después de la muerte de su madre, cuando Beatriz tenía 32 años. En algún nivel profundo de su psique nunca había salido del duelo. El negro se había convertido en su identidad. Le sugerí que hiciera algo radical, comprarse una prenda en un color que le diera miedo usar. Eligió un suéter en tono coral.
La primera vez que se lo puso, me confesó que se sintió ridícula, expuesta, vulnerable. Siento que todos me miran, me dijo. Siento que estoy llamando la atención. Exactamente, porque ese era el punto. Durante 28 años, Beatriz había estado escondiéndose. El color la obligaba a ser vista, a ocupar espacio, a afirmar su presencia en el mundo. Y eso la aterrorizaba, porque en algún lugar de su inconsciente creía que no merecía ser vista, que no merecía brillar, que su función era permanecer en segundo plano, discreta, invisible. Pero aquí está la verdad profunda. El color no nos envejece, el color nos vivifica. Una mujer de 70 años con un pañuelo turquesa, con un abrigo rojo, con accesorios dorados, irradia más juventud y vitalidad que una mujer de 30 enteramente vestida de negro. Porque la juventud no es una edad, es una energía, y el color es el lenguaje de esa energía. Cuarto error, la adopción de estilos ajenos como síntoma de pérdida de identidad. Este error es particularmente insidioso porque a menudo se disfraza de buen gusto o de seguir tendencias. Pero en realidad es algo mucho más profundo. Es la incapacidad de saber quiénes somos. En la era de las redes sociales, este fenómeno se ha intensificado dramáticamente. Mis pacientes llegan al consultorio vestidas como influencers que no se parecen en nada a ellas, siguiendo estilos que no corresponden ni a su cuerpo, ni a su personalidad, ni a su momento de vida. Y el resultado es devastador. Se ven disfrazadas, incómodas, inauténticas. Lucía, una diseñadora gráfica de 43 años, es un ejemplo perfecto. Llegó a terapia sintiéndose vieja y desfasada. Cuando le pedí que me mostrara fotos de cómo se vestía, vi a una mujer intentando desesperadamente lucir como las chicas de 25 años que seguía en Instagram. Jeans rotos, remeras oversized, zapatillas de marca, gorras. Todo estaba técnicamente bien, todo era tendencia, pero nada era ella. Lucía, le pregunté, si no existiera Instagram, si no existieran las revistas de moda, si solo existieras tú frente al espejo, ¿cómo te vestirías? Se quedó en silencio por un largo rato y luego, con lágrimas en los ojos, me dijo, no lo sé, Nilda, no sé quién soy. Ahí estaba, la verdadera crisis. No era una crisis de estilo, era una crisis de identidad. Cuando adoptamos estilos ajenos, cuando nos vestimos como otras personas porque creemos que así nos veremos más jóvenes, más interesantes, más valiosas, lo que realmente estamos diciendo es, mi yo auténtico no es suficiente, mi yo auténtico no es digno de ser visto. Y eso nos envejece de la forma más profunda posible, porque nos desconecta de nuestra esencia. La verdadera juventud, la verdadera belleza, no está en copiar a otros, está en la autenticidad radical. Una mujer que se viste de acuerdo a su verdadera naturaleza, que expresa su personalidad única a través de su ropa, irradia una presencia magnética que ninguna tendencia puede replicar. Quinto error, el descuido disfrazado de naturalidad. Aquí necesito ser muy cuidadosa porque existe una línea delicada entre la autenticidad y el abandono de una misma. Muchas mujeres, especialmente después de cierta edad o después de ciertas crisis vitales, comienzan a justificar el descuido personal como aceptación o naturalidad. Ya no necesito impresionar a nadie, dicen, me acepto como soy. Pero en mi experiencia clínica, el descuido raramente es aceptación. Casi siempre es resignación, es depresión enmascarada, es una forma de autocastigo inconsciente. Había una paciente, Marta, que llegó a terapia a los 62 años después de jubilarse. En nuestras primeras sesiones noté que su presentación personal se había deteriorado progresivamente. Llegaba con el cabello sin lavar, ropa manchada, sin maquillaje, sin ningún cuidado visible. Cuando le pregunté al respecto, me dijo con una sonrisa triste, «Nilda, ya estoy grande, ya no importa».
pero sí importaba profundamente, porque cuidarse no es vanidad, cuidarse es un acto de amor propio, es una afirmación de que nuestra vida tiene valor, de que merecemos dedicarnos tiempo y atención. El descuido nos envejece no porque físicamente nos haga ver peor, sino porque refleja un estado interior de abandono emocional. Cuando dejamos de cuidar nuestra apariencia, estamos manifestando que hemos dejado de cuidar nuestra alma. Y aquí quiero hacer una distinción crucial. Cuidarse no significa parecer más joven. Cuidarse significa honrar la persona que somos en este momento de nuestra vida. Puede ser un cabello gris bellamente cortado y tratado. Puede ser una piel madura pero luminosa y cuidada. Puede ser ropa simple pero limpia, planchada, elegida con conciencia. El cuidado no es negación del paso del tiempo, es celebración de nuestra existencia presente. Sexto error: el miedo a la expresión personal como síntoma de vergüenza existencial. Este error está profundamente conectado con lo que en psicoanálisis llamamos el superyo punitivo, esa voz interior crítica y castigadora que nos dice constantemente que no somos suficientes, que somos demasiado, que debemos contenernos, ocultarnos, minimizarnos. Muchas de mis pacientes, especialmente las que han vivido en contextos familiares o culturales represivos, desarrollan un miedo paralizante a expresarse a través de su estilo. Les da terror usar algo demasiado llamativo, algo demasiado atrevido, algo que las haga destacar. Y este miedo no es solo estético, es existencial. Es el miedo a ser vistas, el miedo a ser juzgadas, el miedo a ocupar espacio en el mundo. Trabajé con Gabriela, una abogada de 51 años que toda su vida había vestido de manera extremadamente conservadora. Traje sastre en colores oscuros, cero accesorios, peinado severo. En terapia emergió que su madre había sido una mujer extremadamente crítica que constantemente le decía: no te hagas notar. La mujer elegante pasa desapercibida. Gabriela había internalizado ese mensaje de tal manera que su forma de vestir se había convertido en una forma de borrarse a sí misma. Existía, sí, pero de la manera más discreta, más inofensiva, más insignificante posible. Le propuse un ejercicio desafiante, que se comprara algo que su madre jamás aprobaría, algo que la hiciera sentir demasiado. Eligió unos aretes grandes de plata con turquesas. Cuando se los puso por primera vez, tuvo un ataque de ansiedad. Me veo ridícula, me dijo. Parezco una vieja loca tratando de llamar la atención. Ahí estaba, la voz de su madre, el superyo punitivo, pero le pedí que se quedara con la incomodidad, que la explorara y lentamente, muy lentamente, Gabriela comenzó a darse cuenta de que lo que sentía no era vergüenza genuina, sino miedo a la libertad, miedo a permitirse ser quien realmente era, miedo a decirle al mundo: aquí estoy, esta soy yo y merezco ser vista. La expresión personal a través del estilo no es frivolidad. Es un acto de valentía psicológica, es una afirmación de identidad. Y cuando la reprimimos, nos marchitamos por dentro. Séptimo error: la desconexión entre el cuerpo y la ropa como síntoma de disociación. Este último error es quizás el más profundo de todos, y es el que me llevó a desarrollar el principio terapéutico que voy a compartir contigo al final. Muchas mujeres desarrollan una relación completamente disociada con su cuerpo. Se visten mecánicamente, sin sentir, sin conectar, sin preguntarse cómo se sienten con lo que llevan puesto. La ropa se convierte en algo ajeno, algo que simplemente hay que ponerse, sin ninguna conciencia de la experiencia corporal. Este patrón es particularmente común en mujeres que han experimentado traumas, que han vivido situaciones de abuso o que simplemente han pasado tanto tiempo desconectadas de sus sensaciones corporales que ya no saben qué es sentirse cómodas, qué es sentirse hermosas, qué es habitar plenamente su propio cuerpo.
Recuerdo a Patricia, una médica de 49 años que llegó a terapia con síntomas de ansiedad severa. Durante nuestras sesiones noté que constantemente se ajustaba la ropa, se rascaba, cambiaba de posición. Cuando le pregunté si se sentía cómoda con lo que llevaba puesto, me miró sorprendida, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. No lo sé, me dijo, nunca me lo pregunto. Le pedí que cerrara los ojos y que simplemente sintiera su cuerpo. ¿Qué sensaciones tenía? ¿Había algo que le molestara? ¿Algo que le apretara? ¿Algo que la hiciera sentir restringida? Patricia comenzó a llorar. Todo me molesta, Nilda, me dijo. Siempre me siento incómoda, siempre siento que algo está mal. Y ahí estaba la verdad profunda. Su incomodidad con la ropa era en realidad incomodidad con su propio cuerpo, con su propia existencia corporal, y esa desconexión la estaba enfermando. Cuando estamos disociadas de nuestro cuerpo, cuando nos vestimos sin sentir, sin conectar, sin habitar plenamente nuestra experiencia física, no solo nos vemos desconectadas, nos vemos sin vida, porque la vitalidad, la presencia, la juventud verdadera no viene de la ropa misma, sino de cómo habitamos esa ropa, de cómo encarnamos nuestra propia existencia. Y ahora llegamos al momento que prometí al principio. Después de identificar estos 7 errores devastadores que nos envejecen, quiero compartir contigo el principio terapéutico más transformador que he desarrollado en mi carrera. El principio que ha cambiado la vida de cientos de mis pacientes. Lo llamo el principio de la vestimenta consciente como práctica de reconexión con el self auténtico. Déjame explicarte qué significa esto. En psicoanálisis hablamos del self como el núcleo auténtico de nuestra identidad, esa parte de nosotros que permanece esencial más allá de los roles, más allá de las máscaras sociales, más allá de las expectativas externas. Es quienes somos en nuestra verdad más profunda. Lo que he descubierto a lo largo de décadas de trabajo clínico es que la forma en que nos vestimos puede ser una puerta de entrada directa a ese self auténtico o puede ser una barrera que nos separa de él. Y la diferencia está en la conciencia. La vestimenta consciente no es seguir reglas de estilo, no es copiar tendencias, no es siquiera verse bien según estándares externos. La vestimenta consciente es el acto de preguntarnos cada mañana frente al espejo antes de elegir qué ponernos, quién soy yo hoy, qué parte de mí quiero expresar, cómo quiero sentirme en mi propio cuerpo y luego elegir conscientemente desde ese lugar de conexión interna. Cuando practicamos la vestimenta consciente, algo extraordinario sucede. Cada acto de vestirnos se convierte en un acto de autoconocimiento, en un diálogo íntimo con nosotras mismas, en una afirmación de nuestra identidad. Y esto tiene un efecto transformador en cómo envejecemos. Porque cuando estamos conectadas con nuestro self auténtico, cuando nos expresamos genuinamente a través de nuestro estilo, cuando habitamos plenamente nuestro cuerpo y nuestra presencia, no estamos luchando contra el paso del tiempo. Estamos fluyendo con él, estamos evolucionando, madurando, profundizándonos. La verdadera juventud no es tener 20 años. La verdadera juventud es estar viva, es estar presente, es estar conectada con quien realmente eres. Y eso no tiene edad. He visto a mujeres de 70 años que irradian más vitalidad, más magnetismo, más presencia que mujeres de 30. ¿Por qué? Porque han aprendido a ser auténticamente ellas mismas. Porque se han liberado de los errores que las aprisionaban, porque se visten conscientemente desde su verdad interior. Así que mi invitación para ti hoy es esta. Mañana por la mañana, antes de vestirte de manera automática, antes de ponerte el uniforme de siempre, detente frente al espejo, respira profundo y pregúntate, ¿quién soy yo hoy? ¿Qué quiero expresar? ¿Cómo quiero sentirme?
y luego elige desde ese lugar, no desde el miedo, no desde la vergüenza, no desde la resignación, sino desde tu verdad, porque mereces ser vista, mereces brillar, mereces existir plenamente, sin importar tu edad. Si este video resonó contigo, si reconociste alguno de estos errores en tu propia vida, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos donde seguiremos explorando juntas el fascinante vínculo entre la psicología profunda y nuestra forma de relacionarnos con nosotras mismas. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 7 errores reconoces en ti? ¿Qué te impide vestirte conscientemente desde tu verdad auténtica? Me encantaría leerte y continuar esta conversación. Y comparte este video con esa amiga, con esa hermana, con esa mujer en tu vida que necesita escuchar este mensaje, que necesita recordar que merece reconectarse consigo misma. En el próximo video vamos a profundizar en algo aún más revelador: cómo los vínculos tempranos con nuestras madres determinan nuestra relación con nuestra imagen y cómo sanar esas heridas para liberarnos de patrones que nos aprisionan. Nos vemos pronto y recuerda, no estás envejeciendo, estás transformándote. La pregunta es si vas a hacerlo conectada con tu verdad o desconectada de ella. Esa elección es tuya, cada día, cada mañana, frente al espejo. Elige conscientemente.